Era una noche tranquila en Abilene, Texas, en enero de 1996. El estacionamiento del cine estaba casi vacío, y apenas iluminado por algunas farolas que proyectaban sombras largas sobre el pavimento húmedo. Brian Bethel estaba sentado dentro de su auto, revisando unos papeles antes de entrar al cine, cuando escuchó algo inesperado. Un golpe suave contra la ventana. Cuando levantó la vista, vio a dos niños de pie junto al coche. Parecían tener entre 10 y 12 años, y vestían ropa sencilla, que parecía ligeramente pasada de moda. En un primer momento, no parecían peligrosos ni agresivos, simplemente estaban allí, observándolo con una extraña tranquilidad. Uno de los niños se inclinó hacia la ventana. Con una voz calmada, explicó que necesitaban ir a su casa para buscar dinero, porque habían olvidado traerlo para comprar entradas al cine. Dijo que su casa estaba cerca, y que solo necesitaban que Brian los llevara un momento para poder regresar. Era una petición completamente normal. Pero algo no se sentía bien. Brian describiría más tarde una sensación de incomodidad que apareció de repente, como si su mente estuviera intentando advertirle de algo que todavía no entendía. No era un miedo racional, sino una especie de alarma interna que se activaba sin razón clara. Entonces, uno de los niños levantó la cabeza hacia la luz del estacionamiento. Y Brian vio sus ojos. No había blanco. No había iris. Solo una oscuridad absoluta. En ese instante el miedo apareció de golpe. Brian arrancó el auto y salió del estacionamiento lo más rápido que pudo, dejando atrás a los dos niños sin mirar siquiera por el retrovisor. El relato se difundió rápidamente. Lo que hizo que la historia resultara tan inquietante fue su tono. No parecía un cuento diseñado para asustar, sino el recuerdo detallado de alguien que realmente había vivido una experiencia perturbadora. Durante un tiempo, la historia permaneció como una curiosidad dentro de la comunidad paranormal de Internet. Pero poco a poco, comenzaron a aparecer más testimonios. Personas de distintos lugares empezaron a contar encuentros muy similares. Niños desconocidos que aparecían en la noche. Niños que hablaban con una calma extraña. Niños que parecían completamente normales, hasta que alguien miraba sus ojos, completamente negros. Con el paso del tiempo el fenómeno recibió el nombre Black Eyed Children, lo que significa niños de ojos negros. Después de que la historia de Brian Bethel se difundiera en Internet, comenzaron a aparecer relatos similares en diferentes lugares del mundo. Al principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de personas inventando historias, inspiradas en el caso original, pero algunos testimonios tenían detalles que resultaban demasiado parecidos entre sí. Uno de los relatos más conocidos ocurrió en Vermont. Una mujer estaba sola en su casa, cuando escuchó que alguien tocaba la puerta, cerca de la medianoche. Al abrir, encontró a dos niños parados en el porche. Parecían tranquilos e incluso educados, y le dijeron que necesitaban usar el teléfono, porque sus padres vendrían a buscarlos pronto. La petición parecía razonable. Sin embargo, mientras hablaban la mujer comenzó a sentir una sensación extraña, una incomodidad que crecía poco a poco, sin que pudiera explicar por qué. Algo en la forma en que los niños hablaban parecía extraño, como si estuvieran imitando el comportamiento humano, sin comprenderlo completamente. Entonces uno de ellos levantó la mirada. Y la mujer vio sus ojos. Negros. Completamente negros. Ella cerró la puerta de inmediato. Durante horas no pudo dormir, convencida de que algo había estado esperando entrar a su casa. Aunque la mayoría de los relatos provienen de Estados Unidos, algunos testimonios comenzaron a aparecer en el Reino Unido a partir de los años 2000.
Uno de los lugares donde más se mencionan encuentros es Cannock Chase, una zona boscosa de Staffordshire conocida por historias paranormales. En varios relatos, visitantes del bosque afirmaron haber visto niños con ojos completamente negros, caminando entre los árboles u observando desde la distancia. Algunos testigos dijeron que los niños parecían vestidos con ropa antigua, como si pertenecieran a otra época. Estos testimonios nunca fueron confirmados oficialmente, pero la repetición de relatos en la misma zona contribuyó a que el lugar se volviera famoso dentro de la comunidad paranormal. En la mayoría de los casos los encuentros ocurren durante la noche, o en lugares con poca iluminación, durante noches de tormenta, o en momentos en que las calles están completamente vacías. En estas situaciones, los niños suelen acercarse a casas o vehículos, buscando refugio o ayuda. Los niños suelen aparecer de repente, como si nadie los hubiera visto acercarse. Otro detalle es que casi siempre son dos. En algunos casos se menciona solo uno, pero la mayoría de los relatos describen a dos niños que se presentan juntos. Su comportamiento también es muy particular. Hablan con una calma inusual, y rara vez muestran emociones. Sus frases suelen ser simples y repetitivas, pero al mismo tiempo, su forma de hablar parece demasiado formal para niños de su edad. Algunas personas afirman que los niños parecen no parpadear durante largos periodos de tiempo, mientras que otros dicen que mantienen contacto visual de una forma que resulta incómoda o antinatural. En otros testimonios no verificados, se menciona un detalle particularmente inquietante: los niños parecen saber cosas sobre las personas con las que hablan, conocen el nombre del testigo, o mencionan detalles personales que no deberían saber. En otros casos, las personas dicen que los niños parecían saber que alguien estaba dentro de la casa, incluso antes de que se abriera la puerta. Pero lo más inquietante es su insistencia en entrar. Este detalle llamó la atención de varios investigadores del folclore. En muchas tradiciones antiguas, existe la creencia de que ciertas entidades sobrenaturales no pueden entrar a una casa si no reciben una invitación. Esta regla aparece con frecuencia en historias sobre vampiros, espíritus o criaturas de la noche. En esas historias, el umbral de una casa actúa como una especie de límite que las criaturas no pueden cruzar por sí mismas. Algunos investigadores creen que este elemento del folclore podría haber influido en la forma en que la leyenda de los Black Eyed Children se desarrolló en Internet. Pero otros creen que la coincidencia es demasiado específica para ser ignorada. Porque en casi todos los testimonios, los niños hacen exactamente lo mismo. Piden permiso. Y esperan. Otro detalle que muchos testigos mencionan es la sensación de miedo que aparece antes incluso de ver los ojos de los niños. Algunas personas describen esta reacción como un instinto inmediato de peligro, una sensación que aparece de repente, sin que exista una razón clara para sentirla. Psicólogos que han analizado estos relatos creen que podría tratarse de una reacción natural del cerebro humano ante comportamientos que no encajan con lo esperado. Cuando algo parece humano, pero se comporta de una forma extraña, el cerebro puede interpretar esa diferencia como una señal de peligro. Sin embargo, para muchas personas que aseguran haber tenido estos encuentros, esa explicación no resulta suficiente. Porque insisten en que el miedo que sintieron no era un miedo normal. Era algo mucho más profundo. Como si hubieran estado frente a algo que no pertenecía a este mundo. Aunque la mayoría de los relatos sobre los Black Eyed Children terminan en el momento en que las personas cierran la puerta o se marchan del lugar, algunos testigos aseguran haber experimentado efectos extraños después del encuentro. En varios testimonios recogidos en foros paranormales y programas de radio dedicados a lo inexplicable, las personas mencionan síntomas físicos que aparecieron poco después del incidente. Entre los más mencionados están los dolores de cabeza repentinos, el sangrado nasal y una sensación intensa de cansancio que puede durar varias horas.
Otros describen una presión en el pecho o una sensación de frío extremo que aparece de manera repentina. No existe evidencia científica que relacione estos síntomas con los encuentros, y muchos investigadores creen que podrían ser simplemente el resultado del estrés o del miedo que las personas experimentaron durante la situación. Sin embargo, el hecho de que estos síntomas aparezcan en distintos testimonios ha contribuido a que la leyenda resulte todavía más inquietante. Desde que comenzaron a aparecer los primeros relatos, han surgido numerosas teorías sobre qué podrían ser realmente los Black Eyed Children. Una de las explicaciones más simples es que se trata de una leyenda urbana moderna que comenzó en Internet y se expandió rápidamente gracias a foros, blogs y comunidades interesadas en lo paranormal. Según esta teoría, muchas personas podrían haber leído la historia original y luego interpretar encuentros normales como algo sobrenatural. Sin embargo, algunos investigadores consideran que esa explicación no responde a todos los detalles del fenómeno. Por ejemplo, muchos testigos afirman haber sentido un miedo intenso antes incluso de ver los ojos de los niños, como si algo en su comportamiento hubiera activado una reacción instintiva de alerta. Algunos creen que los Black Eyed Children podrían ser entidades sobrenaturales que adoptan la apariencia de niños para acercarse a las personas. Otros sugieren que podrían ser algún tipo de espíritu o criatura que necesita permiso para entrar en un hogar. Esta idea se relaciona con antiguas creencias del folclore que mencionan entidades capaces de imitar la apariencia humana. En muchas de esas historias, la apariencia externa puede parecer completamente normal, pero siempre existe algún detalle que revela la verdadera naturaleza de la criatura. En el caso de los Black Eyed Children, ese detalle serían los ojos. Curiosamente, la idea de criaturas que imitan la apariencia de los niños aparece en muchas tradiciones antiguas. En el folclore europeo, existen historias sobre los changelings, criaturas que supuestamente reemplazaban a los niños humanos. En otras culturas aparecen relatos sobre espíritus que adoptan forma humana para acercarse a los viajeros durante la noche. Hoy en día es imposible saber cuántas historias de Black Eyed Children son reales. Internet ha mezclado testimonios auténticos con historias inventadas, y con el paso del tiempo se vuelve cada vez más difícil separar la realidad del mito. Pero hay algo que aparece una y otra vez en casi todos los relatos. Las personas que dicen haberse encontrado con estos niños describen el mismo miedo inmediato. Un instinto profundo que aparece antes incluso de ver sus ojos. Como si una parte de nuestra mente reconociera que algo está terriblemente mal. Tal vez los Black Eyed Children sean simplemente una leyenda moderna. Una historia que nació en Internet y se convirtió en uno de los mitos más inquietantes de nuestra época. O tal vez, en alguna parte del mundo, alguien está escuchando ahora mismo un golpe suave en la puerta. Un sonido pequeño. Casi inocente. Y cuando mire por la ventana verá a un niño esperando en la oscuridad. Un niño que parece completamente normal. Hasta que levanta la cabeza hacia la luz. Y muestra sus ojos. Completamente negros. Y entonces hace una sola pregunta. ¿Podemos entrar? Si te ha gustado este video, por favor, no dudes en darle me gusta y dejar un comentario.